¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos movidas hacia el deseo con Paula y Alejandra, y hoy tenemos una invitada especialísima. Tenemos a Lucía Otero, la licenciada Lucía Otero. Lucía es psicopedagoga, especialista en ESI, trabaja en equipos interdisciplinarios de escuelas de gestión privada de Cava, y la invitamos por varios motivos. Primero la invitamos porque es feminista y compartimos la lucha con ella. Después la invitamos porque justamente milita la ESI en todos los espacios por donde transita, y eso es algo que a nuestro grupo le interesa muchísimo, porque estamos todas muy vinculadas con el sistema educativo. Y después la invitamos porque, aparte de militar la ESI, milita la ternura, milita la libertad, milita el amor, y eso también son cosas con las que nosotras nos identificamos un montón. Y sabemos que a Lucía la mueve muchísimo un tema que a nosotras también nos viene hace un tiempo dando vuelta en la cabeza, y nos damos cuenta que cada vez que nos juntamos entre mujeres surgen estos temas. Y bueno, y como sabemos que ella se informa mucho y tiene una mirada muy interesante que nos va a hacer reflexionar y que nos va a permitir intercambiar, es que la invitamos hoy. Así que, qué bella, Ale, muchas gracias. Me hiciste emocionar, muchas gracias. Y bueno, y para empezar un poco, así como para romper el hielo, vamos a hablar entonces de parto y lactancia. Y para empezar a pensar sobre esto, lo primero que se nos ocurrió es pensar si realmente parto y lactancia son dos conceptos que sí o sí tienen que estar unidos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ¿qué pensás? Escuchamos. Primero, decir que mi discurso es verdad, como lo dijiste, Ale, se posiciona desde la ternura, y pienso que la ternura es política también. Y desde la ESI tenemos la posibilidad, como dice Lili Maltz, que es una gran estudiosa de la ESI, militante, y que acompaña a muchos docentes en ese camino, es una posibilidad para vincularnos y para acercarnos a las personas a través de la ternura, ¿no? Como posibilidad, como contradiscurso también a este sistema que nos impone maneras mercantilistas de acercarnos y de vincularnos. Así que, por ahí, partiendo desde ahí, hablar de parto y hablar de lactancia es como muy, muy atinado en este bagaje de la ternura y de la política. Parto y lactancia no van juntos necesariamente, sí podemos hablarlos y enmarcarlos dentro de lo que son actos sexuales, ¿sí? Y que me parece que también es una reivindicación que nos merecemos como mujeres o como personas con capacidad de gestar y de lactar, poder reivindicar este derecho a que estos actos sean parte de la sexualidad y, por tanto, tengan que estar atravesados por el deseo, por la ternura y por la libertad, ¿no? Y que es una lucha del feminismo. Es una lucha que tenemos que visibilizar, que en general las maternidades no encontramos que sea como un tema que está ahí, ¿no?, en primer plano. Es en general un tema que las maternidades feministas tratamos siempre de llevar, de que nos den bolilla con esto, porque es un tema importante. De hecho, cuando hablamos de violencia de género, es como que siempre tenemos que decir sí, y la violencia obstétrica, sí, ¿no? Estos temas que están relacionados con el... Adosarlo, ¿no? Está como la física, la económica, la psicológica, y la obstétrica siempre tenemos que salir las maternidades a ponerla en temario, porque no es algo que suele tomarse o tenerse en cuenta. Y la maternidad es una intersección que hay que priorizar en el feminismo y que hay que ponerlo en agenda, porque si bien el tema que más nos convoca o que más nos ha unido como feministas es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, desde ahí por ahí se desprenden algunos lemas
que nos invisibilizan a las personas que ya somos madres, ¿no? Y ahí viene el tema del deseo. Esto de que la maternidad será deseada o no será, bueno, está bien, pero hay un montón de personas que ya somos madres, o hay un montón de personas que ya están cuidando y criando, y que no lo habrán hecho a veces con deseo, o que viviendo en un sistema capitalista, patriarcal, adultocéntrico, pensábamos que teníamos el deseo, y después nos encontramos en una trampa. Estábamos maternando en un lugar que no nos aloja desde ningún lado, que no nos cuida, que no nos aporta ternura desde ningún lado. Y pretende que seamos pura ternura con nuestras crías, con nuestros hijos, pero nos encontramos solas después en todo eso. Entonces, la maternidad será deseada o no será, y la maternidad también es y existe, somos personas que formamos parte de este sistema y que nos excluyen de todos los lugares, porque como las infancias en realidad están excluidas de todos los lugares, las maternidades y las personas que criamos nos encontramos en la misma situación, ¿no? Me gustaría preguntarte, vos nombraste como actos sexuales tanto al parto como a la lactancia, como que te explayaras un poco más en eso. Bueno, es que en realidad de ahí por ahí viene un poco la reivindicación al derecho, ¿no? A poder tener libertad y autonomía sobre estos procesos, porque no se ven por ahí como procesos de la sexualidad, de las mujeres y de las personas que gestan y que amamantan, sino como procesos que están supeditados al saber médico, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a adentrarme en este mundo de la violencia obstétrica, obviamente por una experiencia personal, y de ahí también empiezo a entrar en el feminismo, escuchamos que las mujeres en general no conocemos estos procesos como procesos sexuales, ¿no? Y como procesos que forman parte de nuestra identidad y de nuestra constitución, cuando los deseamos, o cuando los elegimos, o cuando no, y nos tocan, no, y tenemos que transitarlos. Entonces, cuando no los deseamos también nos definen. Y también nos definen, exactamente. Entonces, no tenemos información, y ahí la ESI es clave, y en general tampoco, ¿no? Está dentro de los temas de la ESI, cuando hablamos del sistema reproductivo y de los anticonceptivos, y cuando hablamos de todo esto que tenemos que enseñarle a los adolescentes, en general no hablamos de que también tenemos que hablar de cómo es estar embarazada o gestar, o cómo es dar la teta, y qué significa históricamente, cómo las mujeres hemos sido muy sabias, y que las mujeres tradicionalmente hemos sido las que teníamos el poder y el saber acerca de cómo se podía acompañar un embarazo, y que siempre fuimos muy, además, de hacerlo en tribu y de acompañar. Luego, ¿no? Con el patriarcado viene a robarnos eso y a nuevamente sumirnos bajo un poder machista que hace que no reconozcamos esas partes de nuestra sexualidad, ¿no? Y que pueden ser muy placenteras, pueden ser elegidas, podemos tener información y tener la decisión de lo que queremos y de lo que no queremos en nuestro parto y en nuestras lactancias. Quedamos nuevamente sumidas bajo un poder, y esta vez que toma la forma del poder médico hegemónico, a que puedan decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y obviamente toda la moral que eso conlleva, todos los mandatos y las cuestiones que se empiezan a entretejer cuando una mujer y su cuerpo quedan relegados al poder médico hegemónico y a los mandatos de la sociedad, ¿no? Entonces las mujeres que por ahí empezamos a investigar y empezamos a informarnos acerca del parto que queremos, somos las locas, somos las que ponemos en riesgo la vida de nuestros hijos, como si no fuera lo más importante para nosotras, la salud nuestra y de nuestras criaturas, ¿no? Que para eso nos informamos, sería más fácil y más cómodo poder acceder a lo que el sistema de salud nos habilita o nos provee, decir a todo que sí, como yo hice en mi primer parto, pero bueno, después eso conlleva un montón de huellas que forman parte de nuestra identidad, y también de cómo después podemos relacionarnos con esa criatura y podemos relacionarnos con esta manera nueva de ser,
que es la maternidad. Entonces está bueno poder entender que son procesos nuestros, que son nuestra sexualidad y que tenemos poder sobre eso. Está muy bueno. Por ahí va la poder parte. se nos ha quitado, ¿no? A las mujeres sobre nuestro cuerpo. Y volviendo un poco a la pregunta inicial, en esto que vos decías, sí, son procesos que van por separado, ¿no? Digo, cuesta tanto entender a veces esto de que parir no es amamantar y amamantar no es necesariamente parir. Uh-huh. Exacto. Son procesos que no se tienen que dar juntos y que tienen que ver con las situaciones individuales, con esto de entender que hay tantas maternidades como madres o personas que gestan o que no gestan y que cuidan, que no hace falta llevar un embarazo adelante para ser madre, padre o cuidador, que podemos tener un embarazo, tener un parto planificado, decidido, con total soberanía, y luego también con total soberanía decidir no amamantar, y eso no implica algo que esté bien o algo que esté mal, sino que es una decisión personal, y que hay personas que son madres y que no pueden, digamos, biológicamente parir ni amamantar, y son madres y pueden ser muy bellas madres, de hecho existen y las conozco y son hermosísimas. y bueno, y esto, ¿no? De no atar la biología a lo, digamos, por tener útero, por tener tetas, no estamos condenadas a hacerlo, pero sí como posibilidad tenemos derecho a estar informadas, y a controlar y a poder decidir sobre ese cuerpo para poder hacerlo con libertad si así lo deseamos. Te quería preguntar sobre la experiencia esta que te hizo llevar a informarte, a buscar sobre tus derechos, y que haces una comparación de que tu primer parto y tu segundo parto estabas como desde otro lado. Bueno, yo en mi primer parto no estaba nada informada, no tenía idea acerca tampoco de lo que era el feminismo, no lo entendía desde algo colectivo, ¿sí? O sea, sí, obviamente estaba de acuerdo con todos los planteos y demás, pero no me sentía identificada desde ningún lado, obviamente desde una posición totalmente individualista y egoísta. Así que cuando tengo a mi primer hija, tuve un parto que, si bien fue un parto vaginal, fue totalmente intervenido, recibí mucha violencia obstétrica, que en ese momento ni siquiera sabía que existía, no la supe reconocer, pero realmente mi sensación que me queda los meses posteriores y que la que empiezo a trabajar es realmente que habían abusado de mí, ¿no? Y que había algo ahí de mi sexualidad que se estaba jugando y que yo no había podido decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Estas eran como las sensaciones que tenía. Entonces, cuando empiezo a investigar, y en esto las redes fueron fantásticas, y encontré un montón de grupos y de información potente, bueno, empecé a darle nombre a eso que me pasaba, que eso que me pasaba no me había pasado a mí sola, que le pasaba a muchas mujeres, y ahí es donde empiezo a entender lo colectivo del feminismo, ¿no? Y de cómo la lucha es con otras, y de por qué las mujeres tenemos que hablar de lo que nos pasa, porque las mujeres tenemos que salir a la calle y juntarnos y compartir y contarnos lo que nos pasa, porque ahí es donde lo personal se hace político. Y además uno aprendiendo de las otras experiencias, no quiere decir que cada experiencia, o sea, más que nada en los partos son únicas, pero bueno, también a mí me pasó lo mismo cuando vos viste, yo me había informado un poco antes de parir, sin embargo, cuando estabas ahí, entregada, entre dolores, sin penidural, de repente tenía a la obstetra tirada encima de mi panza, no, a la partera, mi obstetra no estaba. Y nada, te entregás a la cantidad de médicos que están alrededor tuyo y vos te das cuenta de que estaba acostada, que tenía gente tirada encima de mi panza, yo diciendo, por favor, sáquenme a la piba porque ya no doy más, a los gritos. Y ahí después, viste, cuando vos después de eso decís,
estuvo tan bueno, ¿no? Como me violentaron un pasa? Que poco. no es como en los partos con lo que pretendemos todas, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es ese parto amoroso, divino, ¿no? Claro. Bueno, a mí lo que me había pasado es que yo veía esos videos, embarazada, veía esos videos de partos en casa, totalmente, con una intimidad hermosa, ¿no? Es como un acto sexual, ¿no? Con intimidad, con amor, con acompañamiento. Entonces yo pensaba que mi parto iba a ser así, claro, después te encontrás con los médicos, ¿viste? Con un quirófano, con la luz que se te prende en la cara, con tu vulva completamente expuesta frente a personas que no conoces y que están hablando de cómo van a hacer a la noche para dejar al pibe en algún lado, ¿no? Entonces, bueno, es muy fuerte. Y esto parte de una concepción de esto, de la sexualidad de la mujer y de tener al parto como si fuera algo que hay que patologizar, intervenir y salvar, ¿no? O sea, a ver, empezaste el trabajo de parto, bueno, listo, hay dos posibilidades, o que nazca vivo o que nazca muerto, vamos a intervenir. Claro. Y cuando en realidad, digo, no es así, ¿no? El parto es un acto muy complejo, en donde intervienen un montón de factores, y obviamente, como es un acto sexual, necesitamos de intimidad, necesitamos de respeto, de cuidado, y de poder hacerle caso a nuestro cuerpo. Hay un video que es fantástico que compara las intervenciones que se hacen en el parto con las intervenciones que se podrían hacer en una relación sexual, ¿no? ¿Cómo? O sea, no te calentás, ¿no? No puedes tener una relación sexual si tenés médicos diciéndote cómo tenés que pujar, o que estás gritando demasiado, o que no grites porque pues sos una histérica, ¿no? Es lo mismo, ahí voy al acto sexual. No fluye, si estás con la luz prendida, si te están mirando la vulva 3 personas, porque ni hablemos de los abusos, ¿no? O sea, el mío fue una violencia obstétrica tranqui, digamos. Hay cosas terribles, ¿no? Porque hay mujeres que cuentan que tuvieron 20 tactos seguidos de personas distintas, ¿sí? O sea, hay cosas muy crueles, ¿no? O sea, o cosas que terminan en fallecimientos, ¿no? De desatención, de destrato, porque, digo, es brutal. Lo mío es una cuestión súper tranqui, pero debe tener que ver, se me ocurre, con esto de que la mujer es para reproducir, ¿no? Pero en realidad lo que produce el producto es social, no es personal, ¿no? Digo, claro. Hay algo ahí que interviene, como, bueno, sí, vos estás hecha para parir, pero al final tu hijo es nuestro, ¿no? Es de este sistema. Lo importante es que el bebé esté bien. Lo importante es que el bebé esté bien, porque el bebé es producto para este sistema, insumo Exacto. Para este sistema. Digo, Exacto. Es muy profundo lo que va ahí atrás, ¿no? Y por eso, porque ese bebé tiene que ser un obediente al sistema, también ahí entra el tema del deseo, por ejemplo, en la lactancia, o en esto de que a las maternidades siempre nos han, desde la psicología incluso, o sea, nos han tratado de las madres cocodrilo, las madres devoradoras, y la buena teta, la mala teta. El bebé, ¿no? Tenelo, parilo, pero después cuando nace, no trates de quererlo demasiado, de darle demasiado cariño. Déjalo llorando, no lo alces a upa. Porque después lo necesitamos sumiso al sistema, ¿sí? Entonces también esto tiene que ver. Que por una parte reivindicamos el derecho a, por ejemplo, no amamantar si no queremos, pero también si queremos, necesitamos apoyo, y necesitamos estar acompañadas, necesitamos políticas públicas que acompañen esa decisión, y no las tenemos, ¿no? Entonces también ahí lo complejo que significa si estás deseando o no estás deseando amamantar. No sé, que en este sistema podemos realmente desearlo o no desearlo. El deseo de esta sociedad es bastante complejo, ¿no? Descubrir el deseo real es bastante complejo. Claro. Pero bueno, es lo que estás transitando en ese momento, también sos una revolución de hormonas, es otra cosa, entonces es como, viste, muy complejo pensarlo en ese momento todo. Yo me acuerdo que nada, en un momento sí quise, en un momento no, en un momento era como que ibas variando, viste, como de la penidural sí, la penidural no, este parto así, este parto así, y después me entregué. La realidad es que hasta con practicantes, yo escuché, después de parir, bueno, ahora la vas a coser así. Y bueno. Así. Y sí, como carne al asador, sí. Quedaron conmigo, chicas. No me la quise ver en un año,
seguro. Y digo, porque sentiste por ahí la necesidad de vértela, porque las mujeres en general no nos miramos, porque eso forma parte de cómo nos educan, ¿sí? De que nuestra vulva finalmente no va a ser nuestra, y no conocemos el clítoris, que es algo que tenemos exclusivamente para gozar, para sentir placer, y no lo conocemos. Yo lo conocí de grande como era el clítoris. Pero la vagina, que es el canal, digamos, ¿no? Digo, la vagina sí está habilitada socialmente para ser nombrada. Porque es la parte interna. Nombrada y penetrada. Tal cual, bueno, sí. Pero bueno, digo, pensaba recién cuando hablabas en esto del deseo de amamantar o no amamantar, o incluso en el deseo de parir o no parir, que en las crianzas o en las maternidades hay como diferentes olas de información, ¿no? Viene la ola de amamantar cada 3 horas, no le des bolilla, metelo en la cuna, si podés no lo mires, si podés no lo abraces, ¿no? O la ola de que el colecho, quédatelo con vos, dormí hasta los 25 con el pibe, no sé, digo, para ir entre un extremo y el otro, ¿no? Sí, que existen, sí, son reales. ¿No? Nos llega toda esta información, por un lado así, al tiempo otra vez así, y me quedo pensando, y las invito a que pensemos, si esto tendrá que ver realmente con cuestiones médicas, científicas, con diferentes descubrimientos que ha hecho la ciencia, o tiene que ver también con una cuestión social, de movimiento, no sé, capitalista, o de algo que tiene que ver con cómo manejan a las mujeres con esto, ¿no? Porque pienso yo, y esto es una cosa que pensaba hoy, ahora que las mujeres estamos, como decía Lu antes, necesitando salir a la calle, decir, reclamar, hablar, resulta que hay una ola enorme que nos dice que si no amamantamos hasta los no sé cuántos años del niño, ¿no? Y digo, ¿y cómo limita eso también el movimiento de la mujer? El amamantar tanto tiempo a un niño. Lo pienso y las invito a que digan lo que les parece, no sé si es correcto. Yo pienso que en relación a las posibilidades que tenemos de estar informadas acerca de cómo acompañar crianzas y cómo acompañar infancias, creo que, la evolución es buena. A mí, la verdad, me parece que las teorías y que los avances científicos, porque muchos son científicos y otros forman parte de estudios sociales, ¿no? Y que me parece que parten desde los derechos de la infancia, o sea, dejar llorar a un pibe no está bien nunca, no puede estar bien, ¿no? Pero antes antes sí. Pero claro, forma parte de un paradigma de ver a las infancias como objetos, y no como sujetos. Entonces, me parece que hay un montón de avances en estas teorías y que yo tomo y a mí me han ayudado mucho en mi maternidad y que tomo, digamos, también como profesional para acompañar a las familias, pero me parece que lo grave es cuando se imponen como mandato, ¿no? Y además esto, pensando desde una individualidad y no desde una intersección entre un montón de variables, ¿no? Porque hay mujeres que pueden decidir, por ejemplo, no trabajar los primeros 2 años y poder dar la teta, como lo recomienda la OMS, y hay mujeres que no, que aunque lo quieran, porque hay mujeres también que no quieren, y hay mujeres que aunque lo quieran no pueden, digamos, hay mujeres que a los 3 días dejan al bebé en un lugar y se tienen que ir a cuidar a pibes de otros por ahí, ¿no? Entonces, siempre que no se conviertan en mandato, a mí me parece que los derechos de la infancia tienen que ser defendidos. Yo hice una lactancia prolongada con mi segunda hija, porque, bueno, aparte estaba en un proceso de soberanía alimentaria personal también, y me parece que la lactancia es también algo que hay que reivindicar y sacarle todos los mitos y prejuicios que tiene. Porque justamente estos mitos en relación a la lactancia, como que la lactancia esclaviza, por ejemplo, también parten de un sistema patriarcal que quería que las tetas de la mujer estén a disposición del hombre, ¿no? Y quería también bebés
obedientes y sumisos, que sabemos que cuando son criados con por ahí más apego o de otra ternura, posibilita también a sujetos más críticos o esto, en sistemas de cuidado que los protegen y que defienden sus derechos. Que digo, no significa esto que si no le diste la teta no lo va a hacer, pero si vos decidís como mamá poder darle ese alimento y sostenerlo y tenés un ambiente que te pueda acompañar, también sos juzgada como mujer, porque sos la mamá cocodrilo. Entonces, poder desmitificar la lactancia en este sentido me parece importante y que tiene que ser un tema, pero nunca puede ser un mandato, ¿no? Y entonces esto de la información y de la libertad y de cómo acompañar a cada familia en particular y a su constitución me parece clave. Hay que ver cada realidad y qué es lo que desea cada mujer. La realidad es que a mí, por ejemplo, me resultó mucho más práctico, de hecho hice esta especialización en ESI lactando a mi hija, digamos, no es que yo tenía que dejar de hacer cosas por dar la teta, o sea, cuando digo, la lactancia exclusiva son 6 meses, después uno puede irse un día entero que no pasa nada, ¿no? Si a veces hay que hacer un esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, en vez de darle que se duerma con la teta, que aprenda a dormirse con otra cosa, pero digo, son cosas que se pueden controlar, no es que hay que destetar si uno quiere más libertad. Yo me sentí mucho más libre cuando le di la teta todo lo que quise, ante las miradas horrorosas de las viejas de la plaza, y yo sacaba mi teta y calmaba a mi hija por un golpe que se había dado, y para mí era maravilloso y era un acto de rebeldía total, ¿no? Y bueno, para otra madre no, o para otra persona que está criando no, y no lo considera algo esencial o que aporte a la relación, además esto, ¿no? La decisión de poder hacerlo, y si no te sentís cómoda con eso, que nadie te venga a decir que por qué le estás sacando la teta. De cerrar, porque se nos está cerrando ya este Zoom, así ya abrimos el próximo, me gustaría como remarcar varias cosas que dijiste, como por un parte, que Alejandra remarcó también esto del deseo, ¿no? Me parece que el deseo es fundamental, que cada madre lo vive como puede, como le sale, lo que siente, y eso, como vos dijiste, yo le di teta un montón, yo no, chicas, yo no quería saber. Ale, ¿cómo fue tu caso? No, yo tampoco, yo decidí no dar. Ella ni dio teta, entonces es como esto, la libertad de elección, ¿no? Y como vos me parece también súper, ¿no? Esta mirada de que en un contexto ubicarnos, porque me parece que nosotras como mujeres hay todo un entorno que nos atraviesa y que hace de esa decisión, que hace de esa postura, que hace de ese sostén, que hace de ese deseo, o sea, yo creo que hay un montón de cosas que se pongan en juego y que definen la realidad. Entonces no es que yo decido no dar la teta, hay un montón de cosas que están pasando, no es que yo decido cortársela a los 6 meses, hay un montón de cosas que están pasando. Y creo que también, esto, me parece como que ¿no? Múltiples factores que van haciendo que. Exacto, Pau. Vos, soy yo,